si no hubiera tenido yo esa suerte, hubiera yo terminado de... Porque lo primero que te pregunta el cliente o alguien o otra persona, te va a decir, ¿y cuánto me va a costar? ¿Quién es el que manda? El que paga, manda. Esa es la ley de los albañiles. El que paga, manda. Y le dije, dice, tú eres Tom Hatch. Y dice, sí. Dice, tú fuiste a hacer una entrevista. Le digo, sí. Y no tienes trabajo. Dice, ya tengo. Bueno, aquí estamos con el arquitecto Rodolfo Ibarra de San Miguel de Allende y le vamos a hacer algunas preguntas sobre su trayectoria en la arquitectura. Y queremos abrir con una pregunta un poco personal. ¿Qué lo motivó a usted a estudiar arquitectura en un principio? Es que, fíjate que desde que estaba muy chiquillo, yo tenía aptitud para dibujar, pero yo no sabía qué iba a hacer con eso, dibujar, porque ninguno de mis hermanos sabía dibujar. Hasta ahora mis hermanos ya empiezan a desarrollarse en cosas de dibujar y todo eso, pero nada más dos. Pero bueno, la razón, que es un poco tonta, es que yo iba a la escuela del instituto a estudiar dibujo y estuve viendo ahí como tres veranos, porque Sterling Dickinson, que era el director, era amigo de nosotros y él preguntó a mi mamá que me gustaba, o les preguntaba sobre todos, no nada más yo. Y le dijo, no, le gusta mucho dibujar, dígale que vaya al instituto, yo lo voy a inscribir para que tome clases de dibujo. Y así lo hizo. Después, ya cuando iba yo a tener que ir, ya estaba en el tercer año de secundaria y tenía que irme a la preparatoria, porque él, Sterling Dickinson, dijo que él me pagaba la carrera. Y entonces, en mi mente, que es lo que digo que es un poco tonto, que la palabra arte es la primera parte de arquitectura. Y pensé yo, me voy a meter a arquitectura, porque no quería yo meterme a arte en el instituto y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque se me hizo una carrera muy difícil, porque ser artista no es fácil. Y tienes que sufrir, es como los músicos que no pueden dejar la guitarra, pero tienen que seguir tocando. Pues arquitectura, y cuando me preguntaron que qué iba a estudiar, le dije arquitectura, por el arte. Me fui a Guanajuato, estuve ahí 7 años viviendo, porque aquí en San Miguel, hasta el siguiente año, iban a abrir la preparatoria, la primera preparatoria en Santo Domingo. Y entonces, le dije a mi mamá, a mí me gustaría irme a Guanajuato porque ahí estaban mis primos. Y dice, sí, pues le voy a hablar con Sterling Dickinson. Y él dijo, sí, lo que quiera. Y entonces por eso yo viví 7 años en Guanajuato, porque me eché los 2 años de preparatoria, en ese tiempo eran 2, y los 5 de profesional. Total, que yo terminé de la escuela allí, me vine a San Miguel a tratar de encontrar trabajo, muy difícil encontrar trabajo. Y en aquel tiempo no había muchos arquitectos y muchos de los que habían no estaban recibidos. Era uno que se apellidaba Larrea, que tenía muchísimo trabajo, pero él acaparaba muchísimo del trabajo. ¿Por qué? Porque no había arquitectos. Y los que había no tenían la experiencia y no sabían hablar inglés. Y pues no tenía yo la oportunidad. Yo terminé trabajando con un ingeniero que se llamaba el ingeniero González, que estaba en la calle de San Francisco, y trabajé ahí como 2 años, que me sirvió muchísimo, porque
ese contacto fue suficiente para yo poder desarrollarme. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando estás en la escuela te llevan a construcciones y todo eso. Sí, sí las ves, pero lo que tienes que hacer es hacerlo tú mismo, de alguna manera, aunque sea de peón. ¿Por qué? Porque el hecho de que te expliquen, ay, aquí está el castillo y aquí está, no te ayuda tanto como realmente empezar a hacerlo tú mismo, como lo hice con el ingeniero González, que empecé a practicar más directamente con la construcción y con la arquitectura y diseño. Tenía mucho trabajo ese señor. Después yo me casé y me fui a vivir a Estados Unidos. Yo creo que tendría como unos 27 años. Y cuando llegué allá tuve mucha suerte porque la mujer con la que yo me casé, su mamá me había encontrado un trabajo allá en Estados Unidos, en Texas. Y un día ella buscando anuncios, porque ya sabía que nos íbamos a mover, buscando anuncios encontró uno donde había un trabajo en un lugar que se llama Alice, Texas. Y ella llamó antes de que yo llegara y lo que pasó es que cuando ella llamó, le dijo, preguntó a la secretaria, dice, ¿cómo se llama el arquitecto que está ahí? Dice, oh, se llama John. Y dice, pero nosotros le decimos P-U-T-T. Dice, de casualidad, ese señor se llama Pat Miller. Y la secretaria, me pongo emocional, pero dice, sí, ese es él. Y habló con él y le dijo, dile que venga cuando llegue a Estados Unidos, que se vaya a trabajar. Y trabajé, tuve esa suerte, porque si no hubiera tenido yo esa suerte, hubiera yo terminado haciendo de jardinero, limpiando, lavando trastes, cosas así, a pesar de que tenía el título. Pero ese fue el primer paso. Yo casi no tengo mucha experiencia en San Miguel. Como te digo, la mayoría de la gente trabajaba con personas, con maestros directamente, que ahora ya no hacen tanto eso, que antes sí. Pero, total, me fui allí, estuve en Alice, Texas, un año, y después me fui a vivir a Albuquerque, Nuevo México, 9, y también me tomó 6 meses encontrar trabajo. Y allá era más fácil encontrar porque en Texas son un poco racistas y no me querían dar una oportunidad. Y en Nuevo México me costó 6 meses encontrarlo, pero lo encontré y trabajé ahí 10 años. Uno de los trabajos que hice fue trabajar para una compañía que hacía unas tiendas como la Comer, que hacían tiendas como esa Comer, que se llamaba Safeway. Y después yo me divorcié, me separé y me fui a vivir en Austin porque nosotros tuvimos un hijo y ella, mi ex esposa, se movió a Austin. Muy buena persona porque me dijo, ¿te gustaría vivir en Austin? Le digo, sí. Dice, porque ahí tenía mis hermanas, una hermana. Y me dijo, pues vamos a movernos a Austin para que puedas tú estar cerca de Michael. Otros 6 meses buscando trabajo. Y buscando, porque un problema que yo tenía en ese tiempo, aun cuando yo fui a Albuquerque, era que era demasiado cohibido, demasiado temeroso y no tenía el ímpetu de ir y hablar con las gentes y muy reservado. Pero tuve que empezar a cambiar y eso es algo importante. Algunos ahora ya no existe casi eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí yo tenía ese problema. Y en un día, después de los 6 meses, estaba jugando fútbol
y había un señor que estaba jugando en contra mía. Lo vi y le dije, dice, tú eres Tom Hatch. Y dice, sí. Dice, tú fuiste a hacer una entrevista. Le digo, sí. Y no tienes trabajo. Dice, ya tengo. Ve el lunes. Sí, así te contrataron. Ay, qué padre. Sí, me contrató. Duré ahí primero 3 meses. Y tenía como otros 2 trabajadores y a todos los corrió y me dejó a mí. Y yo no tenía tanta experiencia, pero después me dijo, mira, no puedo tenerte aquí, te voy a mandar con una compañía que hace trabajos, dibujos de prefabricados de concreto. Me fui, ahí estuve como unos 3 meses o 6. Me mandó llamar y trabajé con él. Trabajé con él como unos 20 años, con ese señor. Y él terminó haciendo esas tiendas de abarrotes grandísimas que se llaman Whole Foods, que ahora el dueño es Amazon. Ella fue la primera tienda que hizo comida orgánica. Y hice muchísimos. Trabajé. Una cosa que me ayudó muchísimo, ahora ya no puedo ir allá y hacerlo, pero era muy bueno para dibujar y me enseñé a hacer perspectivas a lápiz y las podía hacer y luego después hacía acuarelas. ¿Esta la hizo usted? Sí. Y esta. Está muy bonita, sí. Y entonces yo hacía las ilustraciones en ese tiempo y cualquier cosa que quería él hacía. Y después terminé yo, tenía como unos 6 o 7 arquitectos y yo era... Está bien, no pasa nada. Yo era el que diseñaba. ¿Sí? Ay, qué gusto. Sí. Y una vez me acuerdo que le dije, oye Tom, es que no es justo. Le digo, aquí están 6 arquitectos americanos y yo de México. Y le digo, dales a ellos una oportunidad de que ellos hagan también diseños. Dicen, no, tú lo haces más rápido. Era buena en su Bueno, trabajo, sí. Y hacía las ilustraciones también. Y después, ya antes de los que yo cumpliera 60 años, decidí regresarme. Pero aún así, desde aquí trabajé 10 años con un arquitecto que estaba haciendo los trabajos de Whole Foods y los hacía a través de la computadora. Me enseñé sin saber y tomar clases a trabajar el CAD. Pero la mayoría, como era muy rápido yo para hacer los diseños, decían, no, tú házmelo en lápiz. Y ya lo hacía yo en lápiz. Y así seguía hasta que hace como unos 3 años ya no me ocupé. Y entonces ahora, todo eso que yo hice en ese tiempo me sirvió para trabajar y hacer acuarelas. Ahorita lo subo allá arriba para que vean. Y me gusta mucho. Y también escribo. Y también me gustan las plantas. Sí, lo que veo. Tomo fotografías. Fue bueno para tomar fotografías como Gerardo. Sí. ¿Qué más hago? Cocino. Soy buenísimo para cocinar porque cuando yo me divorcié, mi esposa era buena para cocinar. Dije, no, yo no voy a comer hamburguesas todo el tiempo. Sí. Y entonces me acuerdo que la primera vez que yo me salí de la casa ya para vivir yo en mi propio lugar, traía $20 en la bolsa y no iban a pagarme nada en un tiempo. Y dije, hijo, ¿qué hago? ¿Voy a comer o qué hago? Y lo que hice fue, y compré unos libros de arte, para cocinar. Bueno, regresando a lo de arquitectura, practicar todo lo que te puedan venir y ver, practícanlo.
Si ven algún dibujo, un diseño, traten ustedes y que no les gusta, traten de hacer uno por su propia cuenta, porque todo eso les ayuda a tener, ay, ese señor, les ayuda a desarrollar la mente. Una de las cosas que, no sé si ustedes tengan esa capacidad ahora, pero la van a tener, es imaginarse las cosas, los espacios, porque hacen un plano, pues es fácil de leer, ¿verdad? Pero imaginar cómo se va a ver el espacio por dentro y no nada más en el dibujo. Y a veces pueden hacer un dibujo pequeñito, nada más para imaginarse. Si te fijas aquí en este apartamento, también yo lo diseño, por supuesto, casi no cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque pues las ventanas están cerradas, pero pasa aire de todas maneras, pero tiene esa ventana y esa ventana que da al norte y aquella, y siempre está iluminado y siempre tiene la misma temperatura, lo mismo que aquel cuarto grandísimo. También todos los estudios tienen buena iluminación. Y mira, por eso puse esta altura. ¿Por qué? Ese no son los 240 que normales que siempre ponen, y por no ponerle más altura, porque gastan más dinero, sacrifican la comodidad. Si tú vas a Yucatán, en Yucatán tienen los techos, ha de tener como unos 3 metros. Bueno, allá casi tienen los 5 o 4.5. ¿Por qué? Por el calor, porque todo se va para arriba. Ahorita vamos a ver otra cosa del diseño, pero son cosas que uno piensa, pero mejor me voy a ahorrar unas 10 o 12 hiladas. Sí está bien, pero las personas que viven en los ranchos ponen los techos tan bajos que cuando el sol les pega, se sobrecalientan y en la noche es imposible dormirte. ¿Por qué? Porque la reverberación del aire, del calor que se juntó en el techo, empieza a pasarse adentro de la casa en la noche. Sí. Y teniendo esto es más difícil que se pase. La altura, ¿no? Más la altura. Allá tengo un estudio donde yo vivo, no dice la cámara, donde no hay nada, no hay ventanas grandes hacia el norte. ¿Por qué los puse? Le puse 3 ventanitas pequeñitas, y esas ventanitas se abren y se cierran para que el aire frío no entre por el norte en esas ventanitas, y las puedo controlar. Pero de este lado tengo una ventana arriba que hace que el aire circule de un lugar a otro y mantenga el espacio ventilado y con menos calor. O sea, por ejemplo, usted está diciendo que las ventanas, para tener iluminación, o sea, tienen que estar como abiertas o orientadas hacia el norte, o no. No, el norte no es bueno. ¿No? Y te voy a decir una cosa rápida. Mira, una sobrina mía tenía un novio que era arquitecto, y el arquitecto le diseñó una casa a sus papás. Pero mi cuñado, que pensando que es fácil ser arquitecto, que no lo es casi como, ¿por qué no él no se saca un diente? Si tan fácil es tener una profesión, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, él se le ocurrió una estupidez tan grande como esta, que el arquitecto puso la casa con la orientación correcta, donde todas las ventanas estaban al sur. Pero a él se le ocurrió darle la vuelta, y todas las ventanas quedaron al norte. ¿Cómo es la casa? Sumamente fría, y tienen que tener calefacción. Es una estupidez, y se dio cuenta hasta después de 5 años. A nosotros nos hubiera tomado media hora de ver darte cuenta de que, oye, la estás regando, las ventanas están de este lado y tú lo estás poniendo al norte. Fría. Eso es lo que
me refiero a que sí tienes que orientar Sí. la casa de cierta manera, y si la pones al... Aquí no tengo yo ninguna techumbre, porque entra el sol y está bien, no es tan drástico la entrada del sol. Aparte, como el techo es alto, se contrarresta, ¿no? La Sí, temperatura por el sí. sol. Y aquí no tengo ventanas, pero sí se mantiene la temperatura. ¿Qué más? Es el diseñar este espacio me tomó muchísimo tiempo. Hice y ese es algo que tienen que practicar. Por eso te digo que tienen que imaginarse todo, porque hice como unas 20 o 30 dibujitos, porque ya sabía los límites, y hice, y lo hice, y lo hice, y hice uno tras otro, hasta que se me ocurrió que es muy simple. De este lado tiene, creo que 3 metros, y de este lado tiene 2,50, pero y este muro divide esto y esto. Si te fijas, entras y lo primero que ves es la sala y el comedor ahí. Pero, y está la cocina, abres la puerta la abres contra la cocina, para que no entres directamente a la cocina, sino que la gente entre y vea la sala. Como un recibidor, ¿no? Un recibidor que no lo tiene, ¿verdad? Pero, y está la cama que está oculta de la vista, y allá está dentro el baño. Pero sí me costó mucho, y tan bueno es el diseño que mi ex esposa, que tiene dinero, iba a construir una casita y me dijo, hazme los dibujos para yo poder... Sí, porque la quiero, pero la quiero un poquitito más grande, y se la hice un poquitito más grande. Claro, está más amplia y se ve mucho mejor. Sí. Pero el diseño en sí está simple, pero muy funcional, porque el baño está allá, la cama que está oculta y todo eso. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, si usted ha tenido experiencia en obra, como Sí. dirigiendo una obra, ¿qué tipo de problemas ha enfrentado en la relación con los trabajadores? O sea, si ha habido como fricciones ¿cuáles son los problemas principales que ha tenido al tratar con los trabajadores? Pues, bueno, te puedo dar 2 ejemplos, el de aquí y el de allá. Sí, claro. El de aquí, pues normalmente hay que estarlos cuidando. Hay personas, trabajadores que son muy mañosos y se ponen de acuerdo en no hacer el trabajo o tomarse un descanso más extra, más largo o cosas así. No, nunca les dije yo que, oye, no sé, sí lo dije, pero porque tienes que decirlo, pero porque supe que ya se habían pasado. Sí, claro. Y tienes que decirlo, porque ¿quién es el que manda? El que paga, manda. Esa es la ley de los albañiles. El que paga, manda. No importa que seas tú o ella, si ella o tú les pagas y yo soy el dueño, pues te van a hacer caso a ti y a él, pero a mí no. ¿Por qué? Porque el que paga, manda. A veces hacen las cosas muy deprisa. Ese señor que va ahí se llama don José, y ese señor, le digo, don José, quiero que me haga esto, un detalle. Le digo, y me dice él, usted ya sabe, es inteligente, pero no sabe leer ni escribir. Pero me dice, usted ya sabe a lo que se arriesga, porque yo no soy detallista, yo hago las cosas rústicas. Pero me advierte. Pero hay otros maestros que hacen al aventón, al ahí se va. Y eso es lo que uno tiene que estar cuidando, porque son vivos. A veces hacen las cosas y inmediatamente las tapan. ¿Y qué pasó aquí? No, pues ya terminamos, ya estamos aplanando. A ver, quítale esto de aquí. ¿Para qué? Pues si ya está, quítalo y ya te das cuenta, ay, lo hiciste mal. Y ya estar muy observando todo. Una de las cosas que nunca me gustó fue que no mantenían las construcciones limpias. Y al tener el hecho de que haya orden,
en todo, poner el tabique en cierto lado, poner las cosas. Y en la tarde siempre había un maestro, hasta después aprendí de esto, dice que dile al peón que barra para que mañana entre y esté limpio. ¿Por qué? Porque ese orden que tú estás creando en la construcción se lo memorizan y dicen, es que no le va a gustar que dejemos aquí, vamos a terminar. Ese orden, y es una manera de que tú impones tu orden. Tú eres la ley, tú les dices lo que tienen que hacer. En Estados Unidos es diferente, porque allá es raro que esto que te estoy describiendo pase, porque ellos trabajan por separado y tienen que hacer el trabajo bien, porque si no, no los recomiendan. Así de fácil. Y allá tienen un contratista que es muy duro y no los deja hacer lo que sea. Pero allá hay más leyes. Si tú cruzas, ¿has ido a Estados Unidos? No. Si tú cruzas la frontera en Estados Unidos, espérame. Sí, pero bueno, en México, y ahora no tanto, créemelo o no, pero México se está civilizando. Ya no tiran la basura como antes lo hacíamos nosotros cuando nos estamos ordenando, nos estamos viendo que las leyes hay que seguirlas, las reglas. Me acuerdo cuando cruzaba la frontera, a un pitadero en el lado mexicano para cruzar la frontera. Tan pronto cuando pasaban la línea divisoria entre México y Estados Unidos, se acabó. No hacían nada. Había reglas. Y las reglas, si allá las rompes, tienen consecuencias. Y todos no pitaban a pesar de que se les cruzaban enfrente, nada. Porque ya estaban en Estados Unidos donde hay reglas. Y eso es muy importante, pero te digo, aquí en México ya nos estamos haciendo cada vez más, teniendo más reglas. A ver, más orden. Más orden. Entonces, parte de la pregunta es cómo gestionaba los problemas que surgían con los trabajadores. Por ejemplo, eso de que no trabajaban bien o de la mejor manera, ¿usted cómo hacía? Ok, tienes que hablar con el maestro, porque tú contrataste al maestro, y te tienes que decirle a alguien, oiga maestro, este cuate no me gusta, córrelo, y lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo tu trabajo bien. Y no vayas con el peón, sí, porque no te va a hacer, a veces no te hacen caso, nomás se te quedan viendo, y así como, pues tú no me tienes que decir, ¿a quién le van a escuchar? Al que paga. Yo le pago al maestro, y el maestro le paga a ellos, y te digo, sí, claro. Yo podía decirles algo, tenía que ir y decirle al maestro. Sí, claro. Esa es la orden, la ley, la orden. La regla de oro. La regla de oro. La regla de oro, sí. El que pega, paga el que. La siguiente pregunta es, ¿cómo se conformaba su equipo de trabajo en oficina y cómo se conformaba su equipo de trabajo en obra? Normalmente en obra, digamos, te asignaban a una persona para que viera cierta obra. Y lo mismo aquí, te mandan, pero a veces ibas con el patrón, especialmente al principio, tienes que ir con él para que te des cuenta cómo lo hacen, cómo lo quiere el patrón. Y básicamente todo lo que aprendes lo tienes que ejecutar para que se vea otra vez el mismo orden. Allá, pues, llegaba y como no había tantos problemas, pues, los problemas más grandes allá eran los dibujos. Que si no ponías una cosita ahí, pácatelas, se la cobraban al dueño y pues tenías que yo responder, pues es que se me olvidó, pero aquí es un poco más, no sé cómo sea ahora, más flexible, pero aquí tienes que, te asignan a alguien y a veces le puedes preguntar al patrón, dice, oye, es mi hora de lunch, puedo ir a ver la obra nada más porque eso para que vean que tú tienes interés en ver cómo se hacen las cosas,
cuando tengas un trabajo, a pesar de que es tu lonche, se me voy al jardín o a comer. No, quiero ir a ver cómo se hacen. Y eso les dice a ellos que tienes interés, que tienes responsabilidad, te la estás forjando y todo eso. ¿Sí? ¿Y de manera independiente ha hecho usted trabajos por su cuenta? Ah, sí, muchos, sí. ¿Y esos qué retos ha enfrentado ese tipo de trabajos? Pues yo la mayoría de los que hice, los hice para mí mismo. Por ejemplo, esta casa, otra que tenía, y tenía un maestro. Es muy importante tener a un maestro que le tengas confianza. Si te lo imponen, tienes que hablar con el maestro y decir, maestro, las cosas van a ser así, ya sé que lo contrató él, pero me gustan hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien. ¿Qué le parece? Le das la opinión para que no diga que estás demasiado imponiendo, pero ya eso le hace saber que tú quieres que se hagan las cosas de cierta manera. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, a la hora de eso gestionando en obra y en proyecto, ¿cómo es el equipo de trabajo? Pues si trabajas con un grupo, el jefe es el que te va a asignar, como yo te dije que hacía esos diseños, es el que te va a asignar. Pero especialmente para ustedes, y que es cansado, porque puedes irte a tu casa y pensar, si no haces un dibujo, o si lo quieres hacer, lo haces, pero pensar cómo lo harías tú mejor, porque eso ya hace que tu mente trabaje para crear soluciones en los próximos trabajos. Y dices, pues eso no está bien, ¿por qué lo puso así? ¿Para qué le puso esos caloncitos si no sirven para nada? ¿Cómo no? Es para poner alguna cosita, un detallito, en lugar de cerrarlo todo. Y hablando de las personas y su equipo de trabajo, ¿qué cualidad usted valoraría más en su equipo de trabajo? ¿En equipo de trabajo? Bueno, trabajar juntos todos, llevarse bien con las personas y no tratar de presumir, hacer tu trabajo. Básicamente no tratar tampoco de llevar chismes y todo eso, no es manera de hacerlo. O de hablar mal de algún compañero. Llevarte bien, si no te llevas bien con él, pues no le hablas, no tienes, ¿para qué vas a tener una relación con esa persona? ¿Sí? Y en el aspecto de los presupuestos, ¿usted cómo gestiona el dinero que se tiene destinado para una obra para que realmente rinda lo que tenga que rendir en el proyecto? Ese es difícil. Ese es difícil porque a pesar de que tú le pones un precio a algo y lo sacas a través de todas las tablas y los aranceles y todo eso, pues raro te sale exactamente como... No te sale. Por eso muchas veces los arquitectos le ponen un porcentaje un poquito más grande, 10, 7, 10% para los imprevistos. Claro, eso no lo tienes que decirle al dueño. Lo que pasa es que lo metes, sí, porque lo tienes que meter entre todos los números y es muy difícil de saber cuál. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerte para hacer mejor el trabajo. Claro, al final a lo mejor él tiene que pagar algo extra, pero ya no es tanto, porque ya vas a tener ese dinero. Un colchón, ¿no? Un colchón, sí, exactamente. Ya. Debo decir una cosa. Sí. Ustedes les enseñan a hacer presupuestos, ¿verdad? Todavía no tenemos esa clase, Sí. pero sí. Eso es muy importante, ¿eh? Porque lo primero que te pregunta el cliente o alguien o otra persona, te va a decir, ¿y cuánto me va a costar? Pues tú tienes que saber, tener una idea. Y yo tengo un amigo que se llama Luis Hernández, que no es ingeniero ni arquitecto, pero es el mejor persona para hacer presupuestos. Minucioso hasta el cansancio, y te entrega un presupuesto de ese grueso con cada tabique contado, cada bulto de arena, todo. Aquí está. Pero él tiene una experiencia de 40 años
pero es que lo que él, si le pregunto, oye, ¿en cuánto está el metro cuadrado? Ya lo sabe. ¿Cuánto está? Dicen, no, ahorita está saliendo como en tanto. Si ves en el internet, puedes encontrar esos valores, más o menos, para saber. Pero también depende de la calidad de la obra, de primera o de tercera o de cuarta del rancho, la de que estás allá alrededor de Santa Julia, la que está más cerca, entre más acercas al centro, pues claro, el precio es grandísimo, pero eso te da una idea del precio, porque siempre te preguntan, y es importante saber esto, porque te preguntan, bueno, ¿y cuánto me va a costar? Mire, ahorita el precio está digamos, en 4,000 pesos el metro cuadrado de buena obra, no grandísima. La otra pues, es en 3,000 pesos el metro cuadrado. Usted calcúlenle cuántos metros quiere y ya de esa manera. Pero yo de todas maneras necesito hacer un presupuesto para ser más seguro. Pero siempre tienes que tener ese número en tu cabeza. Como un rango, ¿no? Por metro. Un rango, sí, porque les indica, lo primero que te preguntan es eso. Te preguntan, ¿cuánto me va a costar los planos? ¿Y cuánto me va a costar la construcción? Bueno, mi amigo Luis Hernández, dice, si yo soy contratista, no te cobro nada. Pero él es muy inteligente, él ya le puso el 10% y eso va a ser su ganancia. En el presupuesto ya, ya lo tiene, sí. Si tú no me contratas como contratista, pues te voy a cobrar 15%. Pero si me dejas hacer nada más por el presupuesto, te voy a cobrar el presupuesto y después ya te cobro por ¿cómo se llama? Por administrar la obra. Sí, ya te cobra otro por ciento. Total, que él termina en total de la obra como 25%, porque son como 15 y 10, como 10% por el presupuesto y 15% para ver toda la administración de la obra. Y además de que si él hace el diseño todavía se cobra más, ¿no? Sí, también. Pero así es. Pero siempre tengan en mente ese costo por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando le digas al dueño el metro cuadrado se va a quedar, sí sabe, pero el que no sabe es él, porque, bueno, ¿qué tan grande quiero la casa? Pero cuando menos ya sabe, eso, bueno, señor, si usted quiere una casita nada más de 100 metros cuadrados, pues van a ser 400,000. Tienes que tener los números más o menos para que vean que sabes. Porque no sabe, le pregunté cuánto me iba a costar. Y el otro que es más vivo, dice, oiga, ¿cuánto me sale? No, pues te saldría, le ponen un numerote que se espantan. Pero tienes que saber esto. Bueno, la última que yo chequé es que cuesta tanto. Sí. Entonces, a ver, la siguiente pregunta es, por ejemplo, ya teniendo un presupuesto, es muy común que el proyecto como se diseñó al principio, es muy difícil como que quede así al final, ¿no? Exacto. Porque se va modificando. Sí, ¿cómo va a quedar la casa? Sí. Empiezan a ver los muros y les da gusto, pero cuando los empiezas a subir, dicen, bueno, ¿y este muro por qué está aquí? ¿Y esa ventana por qué está acá? Porque no te imaginas, y por eso hay que explicarles y hacer una maqueta, aunque lo más simple, no pongas detalles nada más, mire, es que aquí va a ser una ventana, y ya empiezan a ver, aunque sea muy simple, porque la mentalidad que ellos tienen, bueno, tienen dinero, pero no tienen imaginación. Esa es la cosa. Y tú eres su imaginación de ellos para que le puedas explicar. Y por eso muchas veces llegan, no, pues túmbelo, pero inmediatamente le tienes que decir, le voy a sacar un costo antes de tumbarlo, para que vea cuánto va a costar extra.
Y dice, está bien, y siempre casi aceptan. Y le enseñas el número y dicen, ¿esto cuesta? Sí, porque mire, y ahí va el detalle. Dice, mire, voy a poner un peón, 2 peones a tumbarlo. Luego lo tienen que sacarrear, lo tienen que limpiar, luego tienen que traer todo el material, mezclarlo y rehacerlo todo. Pues eso es lo que le cuesta hacer, mover este muro 10 centímetros para acá. Son de cierta manera, tan ignorantes, algunos, no todos, que yo me acuerdo que tuve la experiencia de que hice un dibujo que una señora me dio y me dijo, este va a quedar aquí 5 metros, acá 3 y luego 2. Pues está bien, pues 5 más 3 son 8, más 2, 10, ¿verdad? 10 metros. Bueno, lo hice el dibujo y dice, ¿cuánto mide aquí? No, pues mide 4.80. 4.80, pero ¿por qué? Si yo te dije que 5. Sí. Y este otro, no, pues en lugar de 2 metros tiene 1.80. Dice, no, yo le puse ahí que tenía que ser 5 y 3. Le digo, señora, ¿y el grosor de los muros? Usted nada más puso una sola línea. Sí. Nada más una sola línea. Y quería, digo, dice, sí es cierto. Le iba a pegar un sopapo. Pero dije, no, es la dueña. Sí, claro. Sí. Pero no tienen como tienen el conocimiento y por eso contratan a uno. No todos, porque unos no contratan a un arquitecto, que es un error. Es un error y piensan que se van a ahorrar. Te digo otra vez, ¿por qué no se sacan ellos mismos la muela? Pues no, duele. Sí, claro. A ver. Otra pregunta. Nosotros sabemos que es importante como tener contratos a la hora de construir por todo el dinero que se involucra. Entonces, ¿usted qué consejo nos daría o qué cláusulas son importantes tener en un contrato? Híjole. Bueno, por supuesto el presupuesto, claro. El tiempo que tiene que llevarse la obra, tener algo de imprevistos, aun cuando tú ya le pusiste acá el 10%, le tienes que poner imprevistos o cambios en la construcción. Yo le voy a cobrar tanto sobre el costo sobre el costo del señor que dijo, tumben este muro, lo quiero que me muevan 10 centímetros. Yo te voy a cobrar por eso también, porque yo voy a estar viendo que todo quede bien. 10%, no 7%, hay aranceles que yo ahorita, pero nada más para protegerte. ¿Qué me preguntaste? ¿De qué aspectos se deben de tomar en cuenta para los contratos? Para los contratos, pues principalmente el precio, el tiempo y los cambios. ¿Qué otra cosa? Pues esos son más. Algo muy importante. Tienes que tener ahí un artículo donde le digas al dueño que los cambios de precio en el concreto y en el acero varían. Hoy cuestan una varilla 220 y mañana va a costar 250. Y ese, tienes que ponerle ahí que ese precio se lo tiene que cargar a él. Porque muchas veces mi amigo Luis Hernández le dice al dueño cuando va a hacer una construcción, mire, si usted me da todo el dinero, que muchas veces no pasa porque no le tienen confianza, pero dice, yo no voy a poner el dinero a mi nombre, lo vamos a poner en un fideicomiso, donde usted puede meter la mano, o yo también, pero yo me voy a dar cuenta si él la mete ahí, o usted va a dar cuenta de que ahí está el dinero y los dos tenemos que firmar el recibo, el cheque, para poder sacar el dinero. Así, de esa manera usted sabe, el dueño sabe, todo eso queda limpio, cuentas claras, amistades largas. Ya se me olvidó. ¿De los contratos? Sí, del contrato, sí, de poner eso en el contrato de que... Pero mi amigo les dice, a mí me das todo el dinero, digamos,
a mí dame 50%, así lo hace, 50%. De ese 50%, lo voy a usar todo ese dinero para pagar las rayas por 3 meses, porque la obra va a durar 6 meses. Pero ese dinero, yo no voy a usar dinero de ahí, yo no me voy a pagar. Lo que voy a usar ese dinero es que voy a comprar todo el tabique, todo el acero y todo el material, el cemento, todo eso. Yo no lo voy a guardar aquí adentro, porque pues se lo llevan. Pero voy a hablar con un contratista, con un materialista, donde yo le voy a dar un depósito con un contrato de que le voy a comprar 20 toneladas de cemento y 50 de acero, y le doy ese dinero, y ese contrato del materialista va a estar contentísimo porque tiene ese dinero, pero ese materialista le tiene que mantener ese precio por 6 meses. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces se protege de la inflación. Se protege de la inflación y protege al dueño de la inflación. Ya no, ahorita no me acuerdo de otra cosa. Sí. No, está bien. Igual, por ejemplo, hablando sobre los contratos, muchos profesores nos han dicho que es importante como dividirlos, o sea, que un contrato abarque un contrato solo para diseñar el proyecto y otro contrato para la obra. Definitivamente. ¿Usted cómo lo hace? Sí, así debe de ser. Así debe de ser. Porque te proteges tú y se protege él. Porque si nada más es el proyecto y va y se lo da a otro, tú ya te protegiste porque te va a pagar hasta ese punto. Si sigue la construcción, ya te paga semanalmente, pero sí hay que separaciones. Contratos al electricista, pero el electricista le puede decir, oiga, ¿cuánto me va a costar? Y te da una lista, te va a decir, por cada salida te cobro 500 pesos, pero hay veces que no te incluyen el material, entonces tienes que clarificar, bueno, ¿está incluido el material o no? No es nada más por ponértelo, yo pongo todas las líneas, pero el cobre y todo lo demás, tú lo pagas por separado. Bueno, pues dime cuánto cuesta. Bueno, cada salida va a salir en tanto y se va. Y te dicen, ellos te ayudan, si son buenas personas. Pero necesitas, algunos te digo que sí puedes separar. Con el maestro, pues nada más tienes que contratar uno que sea bueno porque a veces son más abusivos. ¿Y cómo lo persigues? Sí. Pero hay maneras, por ejemplo, hacer un contrato con él, que es el principal contratista, y hacerlo con un notario o algo así para que tenga validez, que casi no se hace. Sí, ahora sí se hacen un poco más, pero casi no se hace. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a desconfiar de mi maestro? Pues tienes que desconfiar, porque no desconfiar, pero hacerlo que cumpla. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿los contratos los hacía usted sin un notario público? O sea, solamente A veces sin notario, nada más así, pero ese no tiene validez, porque tiene que tener validez solo con un notario. Sí. A ver, otra pregunta, ¿cómo maneja usted la relación con sus clientes? Ay. Sí, o sea, por ejemplo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando un cliente es un amigo, que es muy común que pase, ¿no? De que las primeras personas que nos contratan son conocidos, familiares o amigas. ¿Cómo ahí maneja esa relación para que se respete, pues, como lo profesional? Pues yo lo que haría, casi nunca hice eso, digo yo, hacía contratos nada más verbales. Pero si es un amigo, en ese caso, yo lo que haría es decirle, mira, estoy empezando y yo necesito enseñarme a hacer las cosas bien. Podemos hacer todo esto con contratos, por escrito, presentándote yo una agenda de lo que se hizo la semana, todo eso para mí practicar, pero también para que vea
que está contratando a un profesionista, que no más al aventón, no le vas a dar el 100 a esa persona para que él se dé cuenta de que todo lo que estás haciendo es en total honradez y no vas a tratar de perjudicarlo o abusar del dinero que te está pagando. Sí, pero con un amigo sí tienes que tener más cuidado, decirle, mira, vamos a hacer las cosas como debe de ser, y después nos tomamos unas 3 caguamas. Ok, muy bien. Sí, por favor. ¿Ya se acabó? No, Tengo las preguntas y pues ya no me acuerdo. ¿Fue su experiencia construyendo por primera vez usted? Híjole, todo es nuevo. Sí. A pesar de que ya había ido a otras construcciones que nos enseñaban y que íbamos a edificios grandísimos, todo es nuevo. Y tienes que ser muy observador de todo lo que estás viendo, porque los maestros son bien vivos y se dan cuenta, dicen, ya me lo comí. Sí, claro. Sí, eso sí. Tienes que estar muy, muy atento de todo lo que están haciendo y no te esperes a que, si lo hace por tercera vez ya le voy a decir algo, no. Si voy a decir, mira maestro, no deje aquí este basurero, dígale a su peón que lo eche para allá, o le dices al maestro, quiero que le digan a que saque todo eso porque no lo quiero ahí, porque se van a tropezar, va a haber un accidente, ¿y quién paga? Meten problemas con el dueño. Sí, claro. ¿Sí? Entonces sería como desde el primer momento, Sí. dejar como de decirle, no, sí, a mí me gusta que se hagan las cosas así y así, para que para que el maestro, o más bien para que no, ¿cómo se dice? Sí, para que no haya una ¿cómo se llama? Un vacío de información, porque en ese vacío el maestro se mete, sí. Y entonces él inmediatamente dice, no, pues aquí ya no me dijo nada. Sí. Y él dice, maestro, perdóneme, siempre ve cortés, perdóneme, pero mire, maestro, lo que hizo el maestro, sí. Y por ejemplo, en sus primeras obras, ¿cuál considera que fueron sus mejores aciertos a la hora de dirigir o gestionar? Pues, es que como yo ya sabía todo lo que había en los planos, pues ya, nomás era alguna sorpresa de que, lo hubiera hecho así. Pero, como te digo, te memorizas el dibujo, el plano, el sentimiento de cómo entras, cómo sientes el espacio. No, nada más esperar a ver, resolver cualquier problema. Y si no lo puedes resolver, dice, maestro, vea lo que pasó, sí. Dice, deme para mañana y mañana ya le digo qué vamos a hacer. Y a ver si yo puedo traer otra solución para resolver y no tener que tumbar todo el muro hasta la colindancia. Sí, claro. Entonces, por otro lado, la contrapregunta sería, ¿qué errores cometió usted de los que... Una vez, haciendo los dibujos, y estaba yo de contratista en la ciudad de Dallas, llegué a la construcción y me dijo el maestro, el administrador de la obra, dice, venga para acá, ahí voy. Mire, ¿ve aquí esa columna que está aquí? Digo, sí. Dice, a usted se le olvidó poner el cuadrito en el dibujo. Nosotros nos dimos cuenta y usted tampoco se dio cuenta porque allá tienes que verificar que todas las piezas de la construcción estén dentro del dibujo. Y no me di cuenta, se me pasó. Dice, pero mire, no se preocupe porque nosotros nos dimos cuenta y nosotros la pusimos dentro del costo y no hay ningún problema. Pero híjole, pues así que se te pasó.
algo, las cerraduras, allá es mucho más, ¿cómo te diré? Tienes que tener todo ahí en los dibujos, ¿sí? O en las especificaciones de, de la construcción. ¿Sí? Y construir aquí en México es diferente a construir en Estados Unidos. Totalmente. ¿Cómo fue empezar para usted construir tanto en Estados Unidos como aquí en México? Pues la diferencia más grande es que allá los maestros son más maestros. Aquí también, pero en diferente manera. ¿Por qué? Porque, y especialmente ahora, si yo le digo a un maestro, oiga, hágame este terminado, pues no lo sé. Entonces, allá no te dicen que no, dicen, voy a traer a tal persona y ese lo va a hacer para que lo haga bien. Pero esa es la diferencia. Aquí ahora son mucho mejor de lo que eran cuando yo hice construcción aquí. Mucho mejores, mucho mejor. Hay más orden en la limpieza y todo eso, en cómo hacer las cosas y los tiempos que tienen para terminar. Bueno, a ver, otra pregunta sería si usted ha participado en algún proyecto sustentable o si usted ha incluido proyectos en los que tengan como algún tratamiento de aguas o de residuos. Pues lo único que es este que le puse, un aljibe que está ahí. ¿Un qué, perdón? Aljibe. ¿Aljibe? ¿Qué es un aljibe? Es un tanque de agua que la lluvia va y lo llena. Ya. Sí, y tienes que prevenir que le pongas todos los tubos, porque no sé si puedes poner después. Sí, pero claro. Tiene los tubos, ahorita ya no me acuerdo, no lo uso porque está lleno de agua. Sí. Y esta agua ya tiene ahorita 20 años. Pues sí, bien fría. Pero cuando estuve en Nuevo México, me enteré mucho de cómo hacían las construcciones allá, porque Nuevo México es muy caluroso. Y hacían la mayoría de los muros de adobe. Y adobe, entre más grosor tiene, más aislamiento tiene. Y muy frío, es muy extremo. Calor, frío. Y me enteré mucho de eso. Nunca casi hice construcción de ese tipo de casas en Nuevo México, ni tampoco en Texas, porque en Texas tienen un reglamento que tú tienes que poner cierto valor de aislamiento en los muros. Y ya no tenía yo lo único que tenía es que fijarme que le habían puesto el aislante, pero son las reglas diferentes. Y aquí, pues, uno de 14 te tiene que aguantar lo que sea. Sí, claro. ¿Sí? Claro. A ver, la siguiente pregunta sería, ¿cómo usted organizó su tiempo entre oficina, obra y su vida personal? Ay, canijo, híjole. No, en Estados Unidos era más fácil porque tienes que estar regulado. Claro. Yo normalmente entraba a veces a las 7 de la mañana y tenía que entrar a las 8 y me salía a las 4. Afortunadamente, yo tenía un patrón que me veía entrar a las 7 y yo me salía a las 4, 4:30 y no decían nunca nada. Dicen, a muchos de ellos, de los arquitectos que yo trabajé, dicen, no les importaba a qué horas entrar, lo que querían era que tú terminaras. Y si no terminabas, vámonos para afuera. Y se daban cuenta ellos, porque después de que tú salías, ellos se quedaban viendo los dibujos. Sí, claro. Y se daban cuenta, dice, no va a terminar, voy a tener que meter a otro. Se me olvidó otra vez la pregunta. ¿Cómo organizaba usted sus tiempos? Yo llevé una vida muy descarrilada, la verdad, sí, allá en Estados Unidos. El estrés, el tener tantos amigos, Austin, Texas, que era donde yo viví, es una ciudad como San Miguel, pero en grandote.
porque hay miles de bares, miles de restaurantes increíbles, te ibas al lago, te divertías de diferentes maneras, pero pues tenía que llegar yo a trabajar y a darle como tenía que darle todos los, porque era notable si no estabas trabajando bien. Sí, claro. Se daban cuenta. No como en Japón, no sé si ustedes saben, no saben. En Japón se ponen unas borracheras que pueden llegar al trabajo, se echan la borrachera hasta las 6 de la mañana, van a su casa, se limpian, se bañan, se ponen un traje, pero andan crudos, crudísimos, y llegan al trabajo, y ¿sabes qué hacen? Se cuestan ahí en el escritorio, pero llegaron a tiempo, y eso es lo que tiene valor en Japón, que llegues ahí a tiempo, y que estés en la oficina y no haciendo nada, no importa, pero tienes que estar ahí. Y pasa el jefe y lo ve ahí dormido, no le dice nada. ¿Por qué? Porque ahí está. Aquí en México, pues, hay que cumplir. Sí. No sean descarrilados como yo, porque como dijo el poema, dice, fui borracho como pocos lo hayan sido. Sí, no. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué consejo le hubiera gustado que le dieran al salir de la carrera? Híjole, no, yo era más, no tanto de arquitectura, claro que se relaciona, pero era a mi manera de ser, porque otra vez, repito, el hecho de ser cohibido me detuvo muchas veces. Muchas veces yo tuve la oportunidad de juntarme con alguien y ser socios, pero nunca lo hice. No lo quería hacer tampoco, porque era demasiada responsabilidad para mí y no la quería. Y sí lo podía haber hecho, pero el dinero me importaba, pero no al máximo como es en Estados Unidos, que tú tienes que hacer dinero ahí a fuerzas y lo tienes que guardar y lo tienes que hacer, bueno. Pero fue el hecho de ser cohibido y todo eso, poco a poco me tomó mucho tiempo desarrollarme y ahora no me detengo, digo, no soy agresivo ni nada, pero sí le digo, oye, esto no está bien, ¿por qué lo hiciste así? Ya, pero antes, híjole, mejor le voy a decir al patrón que se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Sí. Y no, ahora no. Digo, me tomó mucho tiempo cambiar para poder ser, estar muy alerta de eso y poder hablar y decirlo a tiempo. Sí, me costó mucho trabajo para poder desenvolverme personalmente. No, sí, a ver. Ay, perdón. Entonces, en un principio nos comentaba que su motivo de estudiar arquitectura fue por el arte. Sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado su visión de eso ahorita que ya ha trabajado todo? No, pero esa fue una decisión de que me metí a arquitectura por el arte, pero sí está que en aquel tiempo estaba más relacionado que ahora, porque tenías que hacer todo a lápiz, todo en papel, y ahora pues es más impersonal de cierta manera, que todo sea a través de la computadora. Sí, claro. Y claro, se hacen trabajos increíbles, porque he visto perspectivas y interiores de dibujos y pues los tiempos cambian. Pero sí. Ay, no vayan a poner esto enfrente de tanta gente, ¿eh? No, a ver, nuestra maestra. Pues creo que serían todas las preguntas. No sé si tú quieres hacer algo. No, pues todo estuvo muy completo, la verdad. ¿Agregar algo? No, nada más que si ustedes están en esta carrera es porque les gustó, les llamó la atención y la verdad es una carrera muy buena, porque tienes que saber muchísimas cosas, no solamente de arquitectura, pero si vas con un doctor tienes que tener conocimiento de algo, o un escritor que le vas a hacer una casita, tienes que saber siquiera leer para que vean que no seas tan ignorante, que nada más vas a hacer el trabajo. Llevar una buena conversación.
Ajá, como que tienes que entender el estilo de vida de las personas y el trabajo, pero también para tener una buena conversación con ellos, llevarte bien con ellos y hacerles buenas preguntas inteligentes, no totalmente, ¿verdad? Pero sí, tener una buena relación de honradez, de sinceridad, am, De responsabilidad. de responsabilidad, de importancia, que tu cliente es la parte principal en esa obra. Nadie más es el que tiene más valor. ¿Por qué? Porque él paga. Porque él paga. Sí, claro. Okay. Relacionado un poco a eso, de pagar, ¿usted cómo le pagaba a sus trabajadores? ¿Les pagaba Yo no les pagaba, no, yo le daba el dinero a Luis Hernández y él se los pagaba. Ok. Porque él llevaba la cuenta, Claro. sabía quién iba, quién no llegaba, todo eso él sabía. Entonces él era el que decidía si le pagaba por semana o Les por el pagaba por trabajo. semana a los trabajadores, Ajá. sí, les pagaba y él se cobraba una parte. Les iba a platicar algo sobre eso, sobre los trabajadores. Luis Hernández era el contratista en esa obra y una vez había el maestro, por eso hay que tener mucho, estar viéndolo constantemente, porque un maestro que habla mucho, no te está diciendo toda la verdad. Que te dice, no, maestro, no se preocupe, aquí, ahorita se lo vamos a hacer. A ver tú, José, ven, hazle esto. No, pero te lo está haciendo para que tú veas que ese señor, la próxima vez que te diga algo y te está mintiendo, dice, pero ¿por qué me hizo esto? Pero, porque así son. Tienes que tener mucho cuidado, conocimiento de psicología, eso es lo que me refería. Conocimiento de ver el manerismo. Si estos hablan y hablan y hablan y no es bueno, porque te quiere envolver, endulzar el oído. Bueno, había ese maestro y estaba trabajando en esta obra que hice yo con otra amiga. Y un día llegué yo y le digo, dicen, oye, Luis, me dijeron que se acaban de robar un taladro y una pulidora. Ya la recuperé. ¿Pero cómo la recuperaste? Dice, ya. Dice, ¿pero cómo lo hiciste? Mira, me dijo, dice, el maestro es Juan. Le dije, maestro, venga para acá. Eso es lo que yo me refiero, que tienes que tener el valor todo el tiempo. Aquí a flor de... Dice, le llamó, oye Juan, ven para acá. Se perdió un taladro y una pulidora. Dice, ¿de veras? Déjame ir a buscarla. Ya ese de hablado, ya te dijo inmediatamente, ese es el ratero. Y se fue. Se regresó, no la pude encontrar. Juan, no, tú no te preocupes. De tu salario te lo voy a quitar. Porque tú contrataste a todos esos trabajadores. Eso es importante. Tú los contrataste, yo no los contraté. Y uno de los que estaban aquí se lo robó. Mire, a las 12, cuando yo salga de lunch, voy a ir a buscarlo a un lugar donde el presta prenda. Fue allá y regresó. ¿Qué cree aquí? Los encontré. ¿De veras? Sí, pues póngalos ahí, Juan. Y ya, dije, pendejo, pues yo sabía que eras tú. Sí, claro, sí. El otro es, ese mismo estaba haciendo otra construcción en otra casa. Y el señor, el dueño de la casa, le gustaba mucho la herramienta carísima. Martillos hechos a mano. ¿Dónde has visto un martillo hecho a mano? O, ¿cómo se llama? Desarmadores hechos a mano, preciosos, con mango de madera y antiguos. Y le dijo el maestro, ¿me puede prestar un martillo y un desarmador? Y sí, le prestó 3 desarmadores y el martillo. Pasó el tiempo y un día el dueño del martillo y los desarmadores le dijo, oye, regrésame mis. Dice, ahorita se los llevo. Mentira. Fíjate. Dice, tardó un ratito en lo que se hizo tonto. Y le dije, oye Juan,
ya supe que se le perdió el martillo y los 3 desarmadores al Señor, y son unas cosas valiosísimas porque están hechas a mano. Dice, pues sí, alguno de los maestros lo tiró en la basura. Son cuidadosos con sus herramientas. ¿Por qué? Porque les cuestan. Bueno, los tiraron yo creo que en el basurero y no los encontramos. Digo, Juan, fíjate bien lo que te voy a decir. Dice, todos los que estaban trabajando ahí eran honestos, ¿verdad? Dice, sí, todos. Digo, qué curiosidad, le digo, que nada más se perdió el martillo hecho a mano y los 3 desarmadores del Señor. ¿A ti se te perdió algún desarmador? ¿Se te perdió tu cuchara? A este Juan o José se le perdió su nivel, y a este otro se le perdió algo. ¿A quién se le perdió otra cosa? Ahí. Pues a nadie. Juan, ¿qué pasó? Dime. Empezó a llorar. Y salió de aquí, de mi casa, y se fue al Trooper. Compró un martillo chafa y 3 desarmadores chafas, fue y se los dio, y fue con la señora que es mi amiga y que era la contratista ella, y llore, diciéndole que no había sido su culpa, pero era el ratero, sí. Él era el ratero. Y le dije yo a ella, dice, él fue el que se lo robó. Dice, pues sí, ya sabía, porque ¿quién más se le iba a llevar? Pero el dueño le hubiera dicho lo que mi amigo Luis hizo. Dice, te voy a descontar los 3 desarmadores y el martillo. Y el martillo te va a costar $300 porque está hecho a mano. Y entonces hubiera reaccionado y hubiera ido al Prenda Plus y ahí los hubiera encontrado. Claro que no, los tenía en su casa. Sí. Tienen que estar vivos. O sea, gracias por la entrevista. Sí. Y No, pues a usted por contestar unas preguntas. Me puse emocional, pero es que me acuerdo de tantas cosas. No, pues está bien. Tómeselo. Sí, muchas gracias. Entonces sí. Podemos ver si quiere.